año 1978. El ente autárquico mundial 78, que era la entidad que iba a organizar la Copa del Mundo en la Argentina, hizo un ágape a la prensa nacional y extranjera. De pronto, en el club italiano donde se realizó la reunión, nos llamaba la atención la enorme cantidad de periodistas italianos que abundaban, la mayoría de la RAI, todos convencidos que eran periodistas deportivos. En la tercera ronda de gaseosas, un italiano simpático se acerca, deposita el vaso en la mesa más cercana y me pregunta si lo que se veía destruido en la 9 de julio eran consecuencias de los bombardeos. Me sorprendí y le traté de explicar que se estaba haciendo una autopista. E inmediatamente, mirándome fijo, me dice, ¿y los campos de prisioneros dónde están? De pronto pensé que era toda una fantasía que traía el italiano y le pregunté de qué me estaba hablando. Cortó la charla porque se habían acercado otros periodistas y entonces se sinceró. Mira, yo no soy periodista deportivo, soy periodista que hace artículos políticos en Italia, pero vinimos camuflados porque queríamos saber la realidad en Argentina. En ese momento me empezó a entrar la curiosidad de saber cuántos eran. Me dice, somos varios, porque hay información en Europa de que hay campos de concentración y de prisioneros. ¿Se imaginan ustedes que para nosotros era todo un impacto? Salimos de esa reunión ocupándonos y preocupándonos por lo que habíamos escuchado e empezamos a hacer nuestras primeras averiguaciones. Un compañero de Avellaneda me dice un día, mira, ya desde el año pasado, del 77, se estaban reuniendo algunas madres porque están buscando compañeros que desaparecieron, que no volvieron y no saben dónde están. Y me las mencionó, que se juntaban, y quiénes eran. Y me dijo, mira, está Azucena Villaflor, suele ir Esther Balestrino, también están en esas reuniones María Ponce, y creo que también va Josefina García de Noya. Sí, sin saberlo o sabiéndolo, eran las madres fundadoras que iban a terminar haciendo las rondas en la Plaza de Mayo. Era un tiempo difícil de entender y mucho más complejo de poder explicárselo a colegas extranjeros que se habían sincerado, o por lo menos este se había sincerado, y que después lo buscamos en el estadio de River, lo encontramos, y él me dijo, ¿averiguaste algo más? Nosotros estamos buscando algunas pistas. Pasó la Copa del Mundo, y un día una azafata amiga de la familia trajo un dato parecido de Europa, y otro día una compañera de la Escuela Científica Basilio dice, en la escuela se hicieron videncias, son espiritistas, en la escuela se hicieron videncias y hay campos de detención. Todo esto ocurría allá por 1978 sin precisión ni claridad para los que estábamos aquí, como la tenían de Europa. De aquellos grupos fueron acercándose distintos integrantes de familias que averiguaban y buscaban el final o saber si estaban presos dónde. A nadie se le terminaba de imaginar que iban a estar desaparecidos para siempre. Y se le acercó también Eve de Bonafini con el tiempo, quien murió ayer a los 93 años y que se había transformado en una de las voceros, en una interna muy difícil, donde las madres se dividieron, las abuelas se pelearon con las madres se pelearon con las abuelas, y donde a veces el protagonismo y el individualismo estuvo por encima de aquella notable lucha por la recuperación de los que no estaban. Y algunos a veces sobreactúan. Y con todo el respeto a lo que voy a decir, me parece que el presidente de la República sobreactuó
decretando 3 días de duelo, y le contestaron de la manera menos pensada las madres, las herederas de Bonafini, donde le dijeron cualquier cosa menos bonito al presidente. Le respondieron de la misma forma a una funcionaria de Larreta y también a los continuadores de lo que fue la frustrada Universidad de las Madres. En una interna que por supuesto no vamos a entrar ni a comentar, ni nos interesa más que decir esto, y donde además, en esta sobreactuación, algunos funcionarios llamaron urgentemente a los dirigentes de AFA el fin de semana, se comunicaron con Chiqui Tapia para preguntarle si era factible que la selección argentina jugara con un brazalete el día de mañana en su partido inaugural de la Copa del Mundo. Y ustedes saben que eso no lo puede decidir la AFA, eso es una decisión de FIFA, y no creo que FIFA apruebe porque FIFA está en contra de usar brazaletes o identificaciones políticas, al punto tal que había muerto el presidente de la Nación, Perón, en su momento, y costó hacerle entender que había muerto el presidente y dijeron, ustedes juegan el partido o nos desafiliamos de la FIFA. Así que dense en cuenta ustedes la importancia que ellos le dan a los problemas de los países. Pero bueno, hay una sobreactuación en el sentido de querer hacer algo más. Ya está, ya se hizo lo que había que hacer, ella hizo de su forma, su manera de vivir, a veces provocando, a veces quejándose, le pegó duro al presidente, y Cristina Fernández salió a agradecerle en un tuit diciendo que se iban al Día de la Soberanía, que Dios se la llevaba en el Día de la Soberanía Nacional a Eve de Bonafini. Lo cierto es que hay 3 duelos de la Nacional, la bandera media asta, que coincide con el día de ayer, que fue domingo, y que no hubo un solo gesto del gobierno nacional para el Día de la Soberanía. Nada. Lo único que pasó es esto que le estoy comentando. Referencias a la muerte de la señora presidenta madre de Plaza de Mayo, de Bonafini, pero no hubo una línea para recordar que la Argentina estaba transitando en un feriado de un domingo el Día de la Soberanía Nacional, que justamente Cristina Fernández estableció por un DNU feriado nacional y que se corre al día de hoy porque ayer fue domingo. Yo creo que más de la mitad de la gente que se ha tomado este feriado no sabe ni por qué es. Y eso tiene que ver con las batallas culturales. Eso tiene que ver con el intentar representar, más allá de la verdad, la intención de quedar cada quien mejor posicionado y mejor colocado. ¿Y saben qué es eso? Eso es una carrera de vanidades. Porque a veces se sobreactúa para tratar de demostrar que apoyan lo que en vida ignoraron. Sí, podríamos hablar un rato largo de presos, detenidos, desaparecidos y el comportamiento de cada quien en esos tiempos. Podríamos hablar de la resistencia peronista y el comportamiento de cada quien, de los que después fueron diputados, gobernadores, concejales, intendentes, senadores. Podríamos hablar un rato largo. Pero se murió Eve de Bonafini y hubo repercusiones a nivel mundial, porque ella estaba posicionada como una vocera del sector. De aquella madre fundadora, el SA4 que le nombré, que por primera vez me lo decía un compañero de Avellaneda en el 77, cuando se fueron de este mundo hubo algún recuerdo, pero pasaron mucho más desapercibida que Eve de Bonafini. Por eso no hay que sobreactuar, hay que reconocer los valores, pero hay que incluir al conjunto de las luchadoras y luchadores anónimos, los miles de luchadores que preguntaron por sus hijos, sus hermanos, sus nietos, o sus amigos o compañeros. Hubo una Argentina que ignoraba lo que estaba pasando. Hubo una Argentina
que se enteró por lo que venía de afuera. Pero hubo una Argentina que se recuperó y que sin ninguna otra necesidad juzgó y condenó a los responsables sin ningún auxilio extranjero, sin hacerlo de Nuremberg, donde los que juzgaban eran los que habían ganado. Aquí era simplemente el pueblo que había sido, a través de elecciones, elegido un nuevo presidente, un nuevo gobierno, que se animó a hacer esas cosas. Sí, fue una Argentina de hace un rato, de hace un tiempo. Pasaron muchos mundiales. Argentina fue campeón en el 78. Pero estas madres, hijos y hermanos y compañeros ganaron el campeonato mundial de la lucha, la resistencia y la búsqueda por la verdad y la justicia.